Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial con muchas personas. Porque si una persona que no conoce la fe católica entra a una iglesia y ve a varias personas hincadas ante un pedazo de pan, dicen, estos están locos. Entonces hoy vamos a hablar sobre la Eucaristía. ¿Es puro pan un simbolismo o es Cristo de verdad? ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Hoy les quiero hacer unas preguntas. En este mes han salido en Spotify. ¿Tienen Spotify? Sí, a partir de ayer. No sé si han visto, Sí, justo, apenas. no sé si han visto que les dan el análisis del año. Sí. ¿Cuáles fueron sus artistas top 5 o uno de sus top 5? Si lo vieron. ¿Lo ha visto? No lo ¿Lo ha he visto. Vamos a cambiar de pregunta entonces. Yo sé que escuchó Bon Jovi. Ya le pero- respondimos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los suyos? Ya apenas ayer lo instalé. Y de hecho el mío fue Hombres G. Me llamó la atención. No, tampoco es que lo escucho. Qué moderno. Tampoco escucho mucho. Yo Pero Bon bueno. Jovi, pero porque yo sé que escuchó Bon Jovi. Pues bueno, empezamos con los 23 minutos Vamos. sobre la Eucaristía. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la presencia real de Cristo, de Dios. O sea, nada más y nada menos que Dios, digamos, escondido en un pedazo de pan. Es la acción de gracias, es decir, la acción de gracias a Dios por Dios mismo, ¿no? Es un misterio precioso porque es Dios mismo que se hace carne y que se ofrece al Padre también como acción de gracias, y a través de este ofrecimiento nos ofrecemos nosotros también como hombres, que es Él. Tal vez me enredé un poquito, pero es el lugar con donde le damos gracias a Dios, porque es el lugar de donde está Dios. Entonces, ¿la Eucaristía es la misa? También la llamamos hoy, cuando los padres dicen, vamos a celebrar la Eucaristía juntos, pero pues porque es toda la celebración, incluyendo lo que dice el padre, ahí agradecemos, pues no para nada más, nadie llega a una casa, a una fiesta, nada más come y se va. O sea, está la frase de comes y te vas, pero eso no es lo correcto, no es lo normal es, pues llegas, te presentas, platicas, te Ujú. preparas y ya comes, ¿no? Entonces, si vamos a este gran banquete, hoy en día incluimos toda la fiesta, toda la celebración, le llamamos la Eucaristía. ¿Y en qué momento, por así decirlo, el pan, porque dicen que deja de ser pan? ¿Y cómo es que eso puede pasar? Durante la misa está esta parte en la que el sacerdote repite las palabras de Cristo en la última cena. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y nosotros católicos creemos que existe esto que es la transubstanciación. Es decir, la substancia, lo que está debajo, es lo que es substare, estar debajo, cambia, ya no es el pan, sino que ahora es Dios, con los accidentes, con lo externo del pan y del vino, ¿verdad? Ujú. Entonces, debajo está Dios escondido, pero lo que vemos, gracias a Dios, lo que probamos, no es carne y no es sangre, sino que es pan y vino. Hace unos meses fui a visitar a mi familia, no sé si ya les comenté, igual y sí, y estábamos en el mar, tengo un sobrino que va a cumplir 5 años ahora en enero, y estábamos sentados viendo el mar, mi mamá, el niño y yo. Y dice, ¿dónde está Dios? Niño de 4 años. Y yo así de que me quedé callado, el padre no sabe qué responderle a un niño de 4 años. Y mamá comienza a decir, pues está en todas partes, está en tu corazón. Y dice mi sobrino, pero yo quiero verlo. Y yo así, mi corazón. Y estuve pensándolo mucho Ujú. tiempo. Y luego dije, ese es el milagro de la Eucaristía que nos permite verlo, estar en contacto con él. Y porque en el Antiguo Testamento decían que nadie puede ver a Dios y sobrevivir, Ujú. ¿no? Ujú. Y porque es tanto su poder, es tanta su gloria, su majestad, que pues sí, ¿quién puede ver a Dios y sobrevivir? Entonces Dios nos hace este milagro de quedarse oculto en el pan con todo su poder, con toda su gracia, pero aún así podemos incluso comerlo y sobrevivir, ¿no? Es un gran milagro. Sí, y es muy hermoso cuando uno estudia teología, que uno no puede estudiar teología sin filosofía. O sea, la teología es pues ir estudiando a Dios, y estudiamos a Dios en base a lo que Él nos reveló. Y Él nos reveló que ahí en la Eucaristía Él se iba a quedar. Está clarísimo en la palabra de Dios, y lo dice muy, muy, muy claramente, tanto en los evangelios sinópticos como después en el Evangelio de San Juan, cuando habla de que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿no? Entonces la iglesia toma ese dato y comienza a darle una explicación filosófica. O sea, a ver, ¿cómo es esto? La misma Ujú. pregunta que usted hizo, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que en ese pan, que en ese vino esté presente Cristo?
y comienza a tomar la filosofía pagana, la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Platón, la filosofía de los estoicos, de todos, y comienza a intentar entender con razones y a confrontar esa verdad revelada con la verdad conocida a través de la razón, y cómo puede la verdad a través de la razón explicar esta verdad revelada. Entonces llega esa palabrota de transubstanciación, ¿no? Que cuando uno lo escucha, pues le dice mucho y no le dice nada, ¿no? La verdad. Es que tienes que estudiar metafísica durante mucho tiempo. La metafísica es una ciencia filosófica que va más allá de todo y que intenta entender la estructura del ser. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? Y entonces va a las profundidades más profundas. ¿Se acuerdan esas largas tardes de invierno en Roma, oscuro a las 4:30 de la tarde y estudiando metafísica, el ser en cuanto ser, la sustancia y los accidentes y los trascendentales, etcétera, etcétera? Y cuando uno entiende un poquito lo que está explicando el ser en cuanto ser, entonces uno comienza a tomar esas palabras, esas estructuras de pensamiento y comienza a explicar hasta donde humanamente podemos el gran misterio de la Eucaristía. Que nunca vamos a decir, ya, perfectamente. Creamos una fórmula en el laboratorio, hacemos esto, pum, y ahí sale la Eucaristía. No, no, no. Es que va mucho más allá de nosotros. Va mucho más allá. Pero sí, la Iglesia nunca ha tenido miedo de contrastar la verdad revelada con la verdad conocida. ¿Por qué? Porque vienen del mismo ser, de Dios. Entonces, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo porque Cristo lo quiso. O sea, al fin y al cabo, eso es la razón de fondo. ¿O me equivoco? Pues porque Cristo lo quiso y porque Cristo puede, ¿no? Porque es Dios y yo no le voy a decir a Dios qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Él quiere hacerlo, quiere dejarnos este regalo y sí, efectivamente, porque Él quiere, así sucede, ¿no? Y cada misa, porque Él quiere, así sucede. Y es más, Él como que quiso hacerse esclavo, ¿no? De nosotros, especialmente de nosotros sacerdotes, que cada vez que decimos esas palabras sucede el milagro, ¿no? O sea, es esclavo de ese regalo que Él nos ha dejado. Cuando alguien te da un regalo, tú puedes comenzar a cuestionarte, ¿por qué me lo trajo? ¿Por qué no me trajo lo otro? Porque, por ejemplo, cuando salen padres de aquí de viaje, normalmente nos traen algo y a veces nos dan chocolates, ¿no? No va a comenzar a decir, ¿por qué me trajo chocolates? O ¿por qué no me trajo chocolates? Me veo muy gordo. O puedo cuestionarme, ¿no? ¿Y por qué me trajo de esto y no de los otros? ¿Por qué me trajo amargo? Seguramente me está diciendo que mi vida es muy amarga. ¿Por qué me trajo dulce? Es que puedo hacerme líos de cualquier cosa, la verdad. Oye, te están dando un regalo. No te hagas líos, recíbelo con alegría. Dios mismo quiso quedarse en lo más sencillo del mundo, pan y vino, que era el alimento normal de aquel entonces y que sigue estando al alcance de nosotros. Entonces, ¿por qué quiso quedarse ahí? No lo sabemos. Pero qué regalazo nos hizo en una cosa tan ordinaria, tan normal, tan común como el pan y como el vino. Y ¿por qué no? Pues sí, pues ya responde un poco a la pregunta que iba a hacer, ¿no? ¿Por qué pan y vino? ¿Por qué no otra cosa que sea quizás más fácil para nosotros de experimentar, ¿no? De verlo, porque algo no más tangible para nuestros ojos, ¿no? Pero ciertamente si era la comida en el Mediterráneo, sobre todo el vino. Tú dices, aquí el vino es un poco un lujito, un poco, ¿no? Allá pues es lo más normal tener y beber vino, ¿no? Vas a cualquier restaurante, digamos, en que estamos estudiando en Roma y te dan vino de mesa, ¿no? Y es algo que no sale tampoco caro. A veces dicen hasta era más cara el agua que el vino. Entonces por eso, porque está al alcance de todos y la Eucaristía quiere estar al alcance de todos como el pan y como el vino. Otra reflexión es que pues para que se haga el pan se tiene que triturar el trigo y para que se haga el vino se tienen que pisotear las uvas, ¿no? Entonces Jesús en el momento de su sacrificio, que esa es la Eucaristía, en su momento de sacrificio en la cruz, Él se dejó triturar completamente, como el trigo y como la uva. Entonces detrás también de haber elegido el pan y el vino está este simbolismo de Jesús de que Él se dejó triturar por nosotros, ¿no? Para llegar a nosotros. ¿Y cómo? O sea, en cada misa, ¿Cristo vuelve a morir? ¿O lo matamos en la misa? ¿O lo trituramos otra vez en cada misa? De hecho, decimos que cada misa es el sacrificio incruento de Dios. O sea, ya no sale la sangre como tal. Pero también no decimos que se repite el sacrificio, sino que se actualiza, ¿no? No quiero decir que Dios está fuera de tiempo, porque más bien el tiempo está en Dios. Dios lo abarca todo. Nosotros estamos dentro, digamos, de eso. Pero Dios puede tomar el hecho de hace 2000 años, que es la crucifixión,
y lo puede actualizar al día de hoy. Por eso la palabra más correcta es decir, cada misa actualiza el sacrificio de Cristo, lo trae al día de hoy sin que sea cruento, es un sacrificio incruento el día de hoy. Sí, otra manera de explicarlo es representarlo otra vez. No representarlo como una obra de teatro, sino volverlo a presentar. Representarlo. Vuelve a presentar el mismo sacrificio, no uno nuevo, sino que ese mismo se convierte otra vez aquí, no simplemente el sacrificio de Cristo, sino también el nacimiento de Cristo. O sea, Cristo mismo viene otra vez como hombre y como Dios, viene a la tierra, y como hombre y como Dios también se ofrece en sacrificio por nosotros, ¿no? También los judíos manejaban un término que se llama memorial, ¿no? El memorial. Este es el memorial, ¿no? Memorial era como hacer memoria, pero hacer una memoria que otra vez volvía a traer los acontecimientos al hoy. Por eso la Pascua que celebraban los judíos era el memorial de la Pascua. No simplemente recordaban como, ay, qué padre, qué bonito, qué bonitos recuerdos. No, volvamos a vivirlo. Y por eso vivían la cena. Por eso ponían al niño preguntando. Por eso leían los salmos. Por eso comían las hierbas amargas. Porque volvían a presentar eso que sucedió en Egipto. Lo representaban. De hecho, por eso las últimas palabras de la consagración es, hagan esto en conmemoración mía. Es decir, no nada más la memoria, sino realmente sí sucede. Cada vez que se dicen esas palabras, sucede el sacrificio de Cristo nuevamente, no se actualiza. O sea, podríamos decir que es como si pongo Netflix y pongo La Pasión de Mel Gibson, pero de cierta forma como que me meto a la acción. Estoy ahí, en la película, por así decirlo. Y debería ser que nos metiéramos en cada misa, ¿no? Lo que pasa es que no vemos efectivamente los golpes, la sangre, los gritos, pero nos deberíamos meter de ese modo. Y de repente sí nos toca ver gente llorando en misa, ¿no? Con tanto fervor, porque ellos les están dando esa gracia de vivirla, como si estuvieran presentes en el Calvario, presentes en Belén, porque es el sacrificio de Jesús nuevamente. ¿Cómo se llamaba la película esta de caricaturas que representaba eso precisamente? ¿Era la misa? ¿El Gran Milagro? El Gran Milagro. El Gran Milagro ahí precisamente representa la misa. Pues sí. ¿Era la misa? El Gran Milagro precisamente se ve como ahí está Cristo otra vez ofreciéndose como vienen los ángeles. Es muy bonita esa película. Búsquenla, El Gran Milagro. ¿Y por qué es tan difícil ir a misa, no? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto, la sentimos tan igual siempre, ¿no? ¿Por qué es tan difícil ir a hacer ejercicio? ¿Por qué es tan difícil ir al dentista? O sea, nadie va al dentista diciendo, wow, pero voy al dentista porque lo necesito, ¿no? Voy al doctor porque lo necesito. Yo creo que lo que nos está faltando hoy en día, al estar tan llenos de ruidos y tan llenos de cosas, de satisfacciones, nos está faltando el contacto con la esencia de quiénes somos. Nos está faltando ese silencio que nos ayude a darnos cuenta del vacío que tenemos y de ese anhelo doloroso que tenemos de ser más felices, porque lo estamos llenando con cosas y con vicios y con ruidos y con películas y con todo eso. Y no estamos haciendo el contacto con nosotros y por lo tanto sentimos que no necesitamos ir a misa, sino que nos aburre ir a misa porque justo tal vez nos pone en contacto con ese dolor. Tal vez nos hace ver lo que nos falta, tal vez nos hace ver lo que estamos haciendo mal y pues mejor me mantengo lejano. Yo a veces también invito a la gente a que vea el ir a misa como algo más de su día a día experiencial, ¿no? Que lo comparen con, por ejemplo, los que tienen novio, novia, los que antes de casarse salían, ¿no? ¿Qué pasa cuando invitas a la otra persona? Vamos a vernos a las 8, vamos a salir a cenar y la otra persona no llega, ¿no? Pues te dejaron plantado, te dejaron plantada. ¿Cómo se siente? No, pues feísimo, y ya no le hablas por una semana para que sienta, ¿verdad? El castigo. Pues Jesús cada domingo nos está invitando a su sacrificio. Puedes verlo como sea, puedes verlo como su fiesta de cumpleaños, porque también Jesús nace, digamos, es el Belén, o puedes verlo como su sacrificio. Entonces Jesús está invitando a estar junto a él, de pie en la cruz, a un lado de la cruz. Y tú lo dejaste plantado, ¿no? Como aquel día en el Calvario se quedó solito, corrieron los discípulos. Entonces ya no estás viendo de que rompí el mandamiento de santificar a las fiestas, pero da igual porque es un mandamiento, no es dejaste plantado a tu amigo, ¿no? Y herir a una persona nos debe doler mucho. Entonces eso como es un nuevo impulso, ¿no? Ver nuestra relación con Dios como una relación real. No, la misa. Siento que quizás en un podcast podríamos ir paso por paso de la misa, ir explicando todo el simbolismo detrás, qué significa cada parte, por qué esto, por qué lo otro, por qué no aquello. Quizás sería un podcast interesante. Nos dejan saber si quieren saber sobre eso, porque si no, no hablamos. Cosa que les interese. Otros temas que les interesen. Sí, claro. Pero bueno, después está ese tema, pues veo el copón, ¿no? Está lleno de mini hostias, ¿no? Entonces, son
cientos de Jesuses ahí? ¿O cómo funciona eso? Pues sí, efectivamente, digo, no Jesús dividido, porque podemos decir, pues son muchos pedazos de pan, Ujú. pero es pan. Entonces es Dios que está todo presente en cada pedazo de pan, pero no dividido en el sentido de como si estuviera aquí un Jesús, hay otro Jesús y otro Jesús, sino que es el mismo Jesús que está presente en todos esos pedazos y nos ama tanto que se multiplica para entregarse. Me encanta los papás de muchos hijos, por ejemplo. Y cuando uno escucha a los hijos ya mayores hablar de esos papás que aman, muchos dicen, es que parecía que yo era el único para mi papá. O sea, los papás que tienen muchos hijos. Exacto, sí. Parecía que yo era el único para mi papá. Mm. Y hablas con el otro hijo y lo mismo. Dice, parecía que yo era el único. Y la otra hija es que me trataba y me conocía. De una manera se multiplican los papás ahí. ¿Por qué? Pues porque nos aman. No se divide, pero se multiplica. Entonces esa imagen me ayuda para entender por qué Jesús se multiplica sin dividirse. Claro, porque a veces incluso hasta antes de dar la comunión y quedan pocas hostias, se parte. Ujú. Pero no es como que, ay, te va la mitad de Jesús, ¿no? Medio Jesus, ¿no? Lean el canto del Tantum Ergo, ¿no? ¿Cómo se llama el Tantum Ergo? No es el Tantum, o sea, Tantum Ergo es un pedazo, pero es el Pangelingua, ¿no? Pangelingua, Pangelingua. canta o lengua. Ujú. Sí. Wow. Pues bueno, y después, ¿ustedes conocen algún milagro eucarístico? ¿Por qué pasan estos milagros eucarísticos? ¿Por qué no me ha pasado a mí un milagro eucarístico? Porque un milagro no es una conquista, ¿no? No es que yo prepare las circunstancias para que se dé el milagro, ¿no? Como cuando sembramos un frijolito en un botecito de Gerber y le poníamos alcohol, ¿no? Germinaba. Pues no, en un milagro no se preparan las condiciones para que se logre, sino que un milagro es un regalo de Dios que se los da a los que lo necesitan. Un milagro eucarístico es ese milagro de Bolsena, famoso, que se le hizo precisamente a un sacerdote que estaba dudando de si Cristo de verdad estaba presente en la Eucaristía o era nada más un cuento, ¿no? Y él hace una peregrinación, si no me equivoco, desde Europa del Este, una peregrinación en la Edad Media, es decir, caminando durante mucho tiempo, llega a Roma, en la tumba de San Pedro, le pide a San Pedro que fortalezca su fe, porque realmente estaba sufriendo dudas de fe, le pide que la fortalezca, que se le muestre, porque no quería dejar su fe, no quería abdicar de su sacerdocio. Y al volver para descansar en Bolsena, que es una zona de un lago muy bonito, y ahí cuentan que al celebrar la Eucaristía, eleva la Eucaristía y comienza a chorrear sangre. Y esa sangre llega al corporal y llega incluso al mármol. Y ahorita uno va a Bolsena, a esa iglesia, y ve todo el mármol del altar, incluso del presbiterio, manchado de sangre. Y antes de Bolsena, viniendo desde Roma, está Orvieto, que tiene una iglesia preciosa, tipo como la que tenemos aquí atrás. Una iglesia muy bonita, que este es de León, no es de Orvieto, pero de ese estilo, preciosa, donde se guarda ese corporal, ¿no? Y de ahí surge también la fiesta del Corpus Christi, precisamente para conmemorar ese milagro de Cristo. Y yo, de hecho, yo pediría no tener milagros, ¿no? Sobre todo escuchas y dices, es un milagro provocado por nuestra falta de fe. Ujú. Entonces yo digo, pues Dios, al menos dame la fe mínima, ¿no? Para no dudar de esto, Ujú. ¿no? Entonces, sí, a mí no me gustaría que me sucediera algo así, realmente. ¿Y cómo le explicarían quizás a una persona que no conoce la fe católica y pues obvio la Eucaristía, cómo se la explicarían? Yo creo que como ese Dios que nos ama tanto, que quiso quedarse con nosotros. Y lo que está tocando Dios con la Eucaristía es otro nombre que también le damos a la Eucaristía, que es la comunión. A lo mejor ir al fondo de ese corazón de esa persona que no conoce y decir, tú deseas entrar en comunión con otras personas, por eso deseamos amar y ser amados, por eso seguimos teniendo amistades, sigue habiendo novios, sigue habiendo matrimonios, sigue habiendo hijos, porque deseamos esa comunión, o sea, esa común unión. Dios nos ama tanto que se hace uno con nosotros a través de eso, porque esa es la naturaleza del amor. Y una manera muy práctica, muy gráfica, muy sensible, como son los sacramentos, es recibirlo y hacernos uno. Literalmente asimilamos a Dios y Dios nos asimila a nosotros, ¿no? A lo mejor por ahí tocando como ese vacío que todos sentimos. Esa necesidad de estar unidos. Ahora que mencionabas lo de por eso buscamos el amor, buscamos la pareja. Yo le he dicho a matrimonios, ¿no? O sea,
el momento cuando ustedes están unidos en una sola carne, como que es un momento más íntimo, pero recibir la comunión, aunque no lo sintamos físicamente, pero es una unión todavía más íntima, ¿no? Y también cuando le doy comunión a los niños, primera comunión, no sé si me pongo muy filosófico, pero les digo, creo que es Aristóteles el que dice que la amistad, define la amistad como un alma en dos cuerpos distintos, ¿no? Si ustedes son amigos, un alma en dos cuerpos distintos en cuanto a que tienen los mismos gustos, misma forma de pensar, pues es una sola alma. Y les digo, hoy es algo distinto porque cuando recibes a Jesús son dos almas, Dios y la tuya, en tu cuerpo, nada más, ¿no? Es una amistad todavía más íntima. Es lo que Jesús quiere, ¿no? Estar realmente dentro de nosotros, ser nuestro amigo, hacer que este amor crezca en nosotros muchísimo más. Y hay una diferencia entre comulgar físicamente y simplemente hacer una comunión espiritual. Yo creo que sí, de modo ordinario, sí. Los sacramentos son el medio ordinario que Jesús nos deja, sobre todo a los católicos, a los cristianos, para recibir su gracia y pues siendo instituidos directamente por Él, dan una gracia muchísimo mayor. Ahora, en tiempos extraordinarios, pues Dios que es todopoderoso, se puede saltar también los sacramentos, ¿no? Lo digo por ahora del coronavirus. ¿Cuánta gente no estuvo más de un año o sigue, año y medio, 2 años, siguiendo la misa en línea? Pues hagan su comunión espiritual y Dios, que es el que crea la gracia y es el dispensador de gracia, pues si tú tienes mucha fe al hacer esa comunión, pues quizá vas a recibir más gracia que una persona que pasa distraídamente a recibir la comunión. Ahora, sí, pero que sea porque no puedes ir a recibirla, no porque no quieres. No por comodidad. Porque ya ahorita hay mucha gente que ya puede ir a misa y por comodidad la sigue viendo en línea, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Yo te puedo decir el día de tu cumpleaños, te abrazo con el alma. Ah, pues muchas gracias. Digo, qué bueno que me abraces con el alma. O te puedo dar un abrazo, ¿no? O sea, un abrazo donde te manifieste ese cariño y esa felicidad que tengo porque tú estás cumpliendo años, ¿no? Entonces yo puedo decir, pues sí, te recibo espiritualmente, qué bueno. Y como dice el padre Israel, pues Dios tiene sus medios y sus maneras y seguramente nos va a dar muchísimas gracias si no podemos. Yo te abrazo con el alma cuando estoy en otro país y no te puedo ver, pero si estoy aquí, te voy a dar tu abrazo. Porque quiero manifestarte con mi cuerpo lo que siento con mi alma. Claro. Y en el momento de la comunión, no voy, recibo la comunión, ¿tengo que sentir algo? O si no siento algo, ¿estoy haciendo algo mal al recibir a Cristo? ¿O cómo sé que estoy haciendo bien al recibirlo? ¿Tengo que decirle algo en específico? ¿Qué hago en ese momento? ¿Cada vez que tú ves a tus amigos sientes algo? No necesariamente. No siempre. A veces sí. Las más de las veces, ¿cómo andas? ¿Qué onda? ¿No? Sí. O sea, punto, ¿no? Pero también nos ayuda mucho para sentir algo, el ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque también a veces, como dice, pues paso y comulgo así distraídamente, pues no, voy a comulgar, voy a hacerme uno con el amigo. Y seguramente al yo predisponer también todo mi cuerpo a hacerlo, también puedo predisponer a sentir, que no es el fin. Pero también cuidado, porque a veces no siento nada. Pues es que te estás pensando ya en lo que vas a comer saliendo de misa. Pues ¿cómo vas a sentir algo? Y justo te preguntaba cómo disfrutar más la misa, ¿no? Pues precisamente el punto de la misa y que sea a veces un poco larga, ¿no? O al menos 15 minutos antes de la comunión, es que te vayas preparando para ese camino, para ese momento, ¿no? Es un camino, el escuchar la palabra de Dios, el adorarlo, el presenciar la consagración, el ponerte de rodillas. Es un momento que debe ir haciendo que crezca tu fervor, el hervir de tu alma, ¿no? Incluso el sentimiento. Y algunas veces Dios te va a dar el don del sentimiento. Pero yo creo que también somos afortunados en que no nos lo dé, porque así ya no vamos por el sentimiento, sino vamos a buscarlo a Él y la gracia que Él nos da. Y no tenemos que ir a buscar el sentimiento nunca. Muchos dicen que si los católicos realmente creyeran en la Eucaristía, las iglesias siempre estarían llenas, sin embargo no están así. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo. Si realmente supieras que ahí está Dios y que lo recibes, no te perdieras una misa diaria. Diaria. No necesitarías el mandamiento, ¿no? De ir a misa los domingos. Pues bueno, se nos acabaron nuestros 23 minutos para terminar este podcast. Y pues siempre nos despedimos con algún tweet, un pequeño consejo, mensaje, recomendación. La misa en latín dice ite missa est. Cuando terminas la misa te envían de misión. Ojalá que en la Eucaristía nos convirtamos en apóstoles. Como dijo el padre Adolfo, el amor multiplica. Y puedes ir a ver a Dios cara a cara. Hazlo el día de hoy. Con patrocinadores Dow. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino.
Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.